En este lunes de Pascua, que según dice la gente de esta tierra es poco propicia para actividades porque una ciudad como Sevilla termina muy saturada con la Semana Santa, pero teníamos previsto desde hace tiempo un acto para nosotros importante que ahora quienes me acompañan en la mesa tendrán ocasión de poner también en valor, ¿no? Bueno, quienes me conocen, soy Manuel Ángel Vázquez Medel, soy codirector junto con Francisco Deco, que somos los que flanqueamos a quienes tenemos aquí en el centro y que codirigimos el Aula de Poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Tenemos en el centro tanto a nuestro poeta invitado de hoy, José Luis Rey, como a José Vallecillo, presidente de la sección de Cultura del excelentísimo Ateneo de Sevilla, una institución para nosotros fundamental para esta actividad. Yo hoy me he pedido la parte que a mí me resulta más grata, que es precisamente la de dar gracias. Siempre me gusta recordar, y en eso hoy nuestro poeta invitado y yo coincidimos en que somos muy juanramonianos, me gusta recordar esos versos de Animal de Fondo, Dios deseado y deseante, que dicen: gracias te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se las doy. Bien, pues además de la belleza inmensa, que es a quien tenemos que dar gracias, y tener ese sentido de la gratuidad de la vida en una sociedad tan venal, tan de mercancías, mercados y mercaderes, la poesía precisamente está en ese ámbito de lo concreto, de lo tangible, no de lo etéreo, de la gracia y de la gratuidad. Pues yo quiero agradecer muy sinceramente al decano de esta Facultad de Filología, a nuestro decano Paco Ponce, que además tiene aquí a sus representantes de actividades culturales, en esta que es también mi facultad y de manera muy intensa desde hace un año. Yo que me inicié hace ya casi 40 años, en mi 37º año como profesor universitario en esta Facultad de Filología, que en los últimos 27 he sido profesor de la Facultad de Comunicación, pues, como algunos saben, vuelvo con mi cátedra de literatura al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y por ello es para mí motivo de agrado y de satisfacción que esta actividad hoy se celebre aquí, en un lugar también emblemático para la Facultad de Filología. Comentaba al principio que en mi papel de telonero, que es de lo que trato de hacer, calentar un poquito el ambiente, y viniendo de una Facultad de Comunicación, debía invocar la tópica que pone en valor este acto. Dicen los periodistas veteranos, y nosotros hemos tenido un importante periodista veterano y también poeta, Miguel Beirat, uno de los impulsores de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Dicen los periodistas veteranos que cuando un periodista joven, y aquí tenemos también a alguien que sabe mucho de periodismo y mucho de poesía, Francisco Javier Martín López, el coordinador del Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura de la Universidad de Sevilla, que cuando un periodista debe cubrir un acto y hay mucha gente, debe poner en valor el número y poner ante nutrida concurrencia. Pero que cuando no hay mucha gente, hay que poner en valor la calidad y decir ante selecta concurrencia. Y forma parte de la tópica, y yo lo tengo que utilizar también, decir, pero lo digo de todo corazón, que estoy convencido de que este acto, que además están grabando, se va a retransmitir, va a quedar en esa memoria que llega más allá de la nuestra, en la exomemoria, parte de nuestra memoria ya fuera del cráneo, fuera de nuestro cerebro, y por eso espero y confío en que llegue a mucha gente. Esta concurrencia sí es distinguida, ustedes ponen en valor un acto de comunicación interpersonal, de comunicación profunda. No voy a ser tópico también con aquello tan mal interpretado y tantas veces corregido, pero no del todo todavía entendido, de a la minoría siempre de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón, que no era nada elitista en ese sentido, pero sí sabía que la comunicación de la poesía, siendo la palabra casa de tiempo y de silencio que va al río de la vida, pues es una comunicación interpersonal siempre. Por tanto, muchas gracias por estar aquí, porque muchas gracias a nuestro poeta, uno de los poetas más vivos, más activos, con más clara vocación por la literatura, en todo lo que la literatura significa, pero la presentación de él corre a cargo de otro
gran poeta para mí, Francisco Deco, también profesor universitario. Y gracias, como dije antes, al Ateneo, y le pido a Pepe Vallecillo, que fue alumno mío, el tiempo da ya esa potencia, ¿no? Es decir, yo fui profesor de Pepe Vallecillo, de alguien tan importante para mí como Pepe Vallecillo, que está dignificando tanto al Ateneo de Sevilla, que está intentando introducir aires nuevos en el Ateneo, que este año, luego él nos dirá algo, con ocasión de la conmemoración del 90 aniversario de la generación del 27, pues tienen muchas cosas en marcha. Y precisamente voy a ocupar un par de minutos más para poner en contexto esta actividad. El aula de poesía, Ateneo, Universidad de Sevilla, nace de la voluntad de colaboración, creemos en las sinergias, de dos instituciones con una importante tradición histórica en el ámbito de la creación poética. Hay que recordar que fue el Ateneo de Sevilla quien impulsó la vocación poética de Juan Ramón, de nuestro premio Nobel, o quien acogió el 16 de diciembre de 1927 el emblemático homenaje a Góngora, que da nombre a una generación poética, pero que fue la Universidad de Sevilla, también en la que Juan Ramón estudió, aunque fuera poquito tiempo, pero en la que estudiaron y profesaron autores del 27 tan importantes como los catedráticos de literatura Jorge Guillén y Pedro Salinas. A mí me hace sentirme orgulloso ser catedrático de literatura en la Universidad de Sevilla, por sentirme un poco en esa tradición, aunque modesta y de manera menor. Y aquí también estudió Luis Cernuda, al que siempre hay que recordar. Yo lo hacía, por cierto, con ocasión del pasado 14 de abril, Día de la República, con ese poema impresionante 1936, dedicado por Luis Cernuda a un brigadista internacional que decía: recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Y yo intentaba recordarlo a todo el mundo, que hubo gente que en ese acontecimiento del pasado, en el que tanta poesía hubo, Serge Salaün, un autor conocido aquí también y que ha venido muchas veces por la Universidad de Sevilla, documentó muy bien que el conflicto bélico en España entre el 36 y el 39 es el acontecimiento mundial de toda la historia que más poetas puso en marcha, no solo los grandes poetas, desde Machado y Juan Ramón hasta los más jóvenes, como Leopoldo de Luis, a quien recordábamos hace un rato, sino muchos otros poetas desconocidos. Pues bien, es esa la tradición que nosotros queríamos retomar e impulsar con este aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Es curioso que este 17, del 4 del 17, tengamos también nuestra sesión 17 del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Unas sesiones que comenzaron el día 10 de marzo del año 14, en el que impulsamos esta actividad, por la que han pasado ya poetas tan importantes como, también la recordábamos hace un rato, Julia Uceda, a quien este año se dedica el año como autor literario la Junta de Andalucía, con sus 91 años, viva y lúcida. Nos acompañará el próximo sábado 22, la víspera del Día del Libro, estamos en la semana del Día del Libro, en Santa Clara de Sevilla, para presentar también la exposición y el volumen coordinado por Jacobo Cortines sobre Julia Uceda. Julia y Jacobo han sido autores vinculados al aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla, como lo han sido también poetas nacionales o internacionales. Quiero recordar aquí al poeta mexicano Víctor Toledo o al poeta brasileño George Pellegrini. Y como les dije, pues por aquí han pasado desde premios nacionales de poesía como Antonio Carvajal hasta otros grandes poetas y creadores. Y como siempre hemos querido poner la poesía en relación con otras expresiones estéticas, hemos tenido sesiones memorables, por ejemplo, sobre poesía y artes plásticas, poesía y pintura, con ese gran pintor que es Juan Lacomba, que es al que debemos y al que tenemos que agradecer también esos carteles hermosísimos que utilizamos nosotros para publicitar el aula de poesía. O hemos tenido premios nacionales de música, como César Camarero o José María Sánchez Verdú, hablando de poesía y música.
El año pasado, curiosamente, fue el año en el que hubo menos actividad en el aula de poesía. He de agradecer una vez más a Paco Deco su entusiasmo y nos salvó con la sesión de Ildefonso Rodríguez aquí en la Facultad de Filología el pasado octubre, la continuidad de un aula en la que he de decir que, como han podido ver por los nombres mencionados, hemos procurado buscar poesía auténtica, poesía de calidad, sin acepción de personas y sin filias y sin fobias, con registros bastante abiertos, aunque obviamente ya luego cada cual tiene sus propias orientaciones y preferencias. Y una buena muestra de ello lo es la sesión actual y las próximas sesiones. Ya me preguntaba el amigo Pepe Vallecillo, que tan generosamente sigue desde el Ateneo, pues tenemos ya fecha para la próxima sesión. Ha sido hace unos días cuando se ha cerrado con Juan Andrés García Román, que vendrá de Granada, para el viernes 26 de mayo, la segunda sesión del Ateneo en esta primavera, auspiciada y formando parte de este calendario de actividades de la primavera en la Facultad de Filología. Y tenemos ya también comprometida, palabrada, la presencia de Andrés Sánchez Robaina para iniciar el próximo curso académico dentro de este año 2017. Pues ya les he dicho que hemos tenido poetas muy importantes. No quiero olvidar a Chantal Maillard, porque es una de las escritoras a las que yo más admiro, con Julia Uceda y con otras tan grandes escritoras, algunas, por cierto, muy vinculadas a Córdoba, ¿no? Recordaba también que este año el manifiesto por el Día del Libro lo ha escrito Aurora Luque, un magnífico manifiesto en 17 puntos, pero no quiero olvidar, y con ello concluyo, que el aula de poesía ha querido ser también una apuesta para los poetas jóvenes. Hicimos una sesión en diciembre del año 14, el primer año, titulamos Poetas andaluces de ahora, recordando el poema de Alberti. Cerramos el año 15 también con un colectivo de poetas, cuando empezaron jóvenes, ya no tan jóvenes, eso es lo que ocurre con todo, que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, con la palabra itinerante, pero sí quiero recordar que entre las presentaciones de libros que también hemos tenido en el Paraninfo y en otros lugares, pues la comenzamos precisamente con el libro de poemas de Francisco Javier Martín López, a quien de nuevo agradezco su entusiasmo y su apoyo desde el Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura. Por tanto, estamos en un acto que viene de atrás, que forma parte de una tradición ya actual, pero una tradición de contacto, de comunicación con la buena poesía, es la única exigencia, y que aspira a seguir hacia el futuro. Yo, con todos esos agradecimientos muy profundos por mi parte, voy a dar la palabra a José Vallecillo, que quiere informar de alguna cuestión en nombre del Ateneo, y de inmediato presentará a Francisco Deco, a nuestro poeta, que es el que queremos oír, a José Luis Rey, a quien de nuevo agradezco, primero, su dedicación vocacional a la literatura y a la poesía, en esa tarea minuciosa, sin prisas pero sin pausas, que al fin y al cabo era uno de los lemas también juanramoniano, tomado de Goethe, como el astro, sin precipitación y sin descanso. Y así es como yo intuyo, le he conocido personalmente hoy, pero la comunicación poética tiene eso. Yo tengo la impresión de conocer a José Luis desde hace tiempo, que le sigo, y de verle en YouTube recitar también sus propios poemas, y le agradezco ese trabajo tan fino cuando traduce, cuando realiza grandes aportaciones en el ámbito de la reflexión y del ensayo sobre literatura y sobre todo sobre poesía actual. Tiene el premio Gerardo Diego, que para mí es uno de los más respetables que hay en investigación sobre poesía actual, y por tanto, pues les dejo ya con ellos, con mi gratitud profunda, y como un espectador más me dan ganas de bajarme, porque a veces estamos casi más en la mesa que en el público. Tiene la palabra José Vallecillo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, al poeta por estar aquí con nosotros. Bien, buenas tardes. En nombre del presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, pues y en el mío propio, como presidente de la sección de literatura, le transmito a la Universidad de Sevilla y en especial a la Facultad de Filología y a Manuel Ángel y a Paco Deco,
pues la continuidad del aula y el impulso que le siguen dando. Y también quería contar un poco pues cómo nace, ya Manuel Ángel ha dicho bastante, pero cómo nace el aula de poesía cuando Manuel Ángel nos lo propone, curiosamente en un momento en el que en el 2014, en enero, tomamos posesión la nueva Junta y mi intención es pues darle un nuevo aire al Ateneo. Yo le digo abrir un poco las ventanas y que entre Sevilla y también Sevilla salir más del Ateneo, no solo el día de la cabalgata de Reyes. Y justo en ese momento y en nuestro pequeño programa que llevábamos, pues estaba el hacer talleres, el hacer algún aula, en concreto de poesía y de teatro, y es en aquellos momentos cuando él pues, nos lo propone. Y yo le dije una de las primeras cosas que parecía que me había leído el pensamiento. También él pues, me conocía de antes y sabría a lo mejor la acogida que podría tener el proyecto, ¿no? En cuanto a la relación con la poesía, pues a esta altura poco se puede decir, ¿no? De cómo el proyecto pues enseguida nos encantó. Hay que tener en cuenta que en el Ateneo es donde, como él muy bien ha dicho, pues Juan Ramón Jiménez pasó muchas horas en sus inicios en Sevilla, donde conoció a muchos de los ateneístas mayores y con los que trabó muy buena amistad y que le facilitaron también el poder publicar en algunos de los periódicos de la época, ¿no? También, años después, fue el Ateneo el que recibió a los ultraístas y los ultraístas supusieron en aquellos años un punto muy importante en la trayectoria del Ateneo, porque yo siempre digo que son los que sentaron las bases para que después llegara allí la generación del 27. Son los que, con los actos que hicieron en el Ateneo y que escandalizaron hasta un poco a la sociedad en aquellos años de Sevilla, pues lograron que otras personas quisieran relacionarse con el Ateneo, ir allí a dar lecturas, a lo que se llamaba entonces veladas literarias. Y por último, pues el 27, el otro gran acto relacionado con la poesía, y el que quiero traer a colación, porque ya todos ustedes saben que estamos en el 90 aniversario del acto fundacional, ¿no? Como nos gusta siempre a nosotros decir, de la generación que tuvo lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País, no porque el Ateneo estuviera en obra, siempre me gusta desmentirlo, no porque estuviera ocupado con juguetes de la cabalgata de Reyes, que tampoco era por eso, sino porque ya en aquellos momentos el presidente de la Sección de Literatura y el presidente del Ateneo tuvieron la impresión de que aquello que habían iniciado como un homenaje a Góngora pues se le estaba hasta yendo un poco de las manos, y yendo de las manos hasta económicamente, que tuvieron que pedir pues unos adelantos económicos a Sánchez Mejía y todo esto que ya hemos conocido, ¿no? Entonces, pues dicen, nuestro salón se nos queda pequeño, vámonos a un salón más grande, y el salón de la Sociedad Económica del País era un salón más grande. Se dice muchas veces, con la asistencia de solo unas 20, 30, 40 personas, en realidad, pero hay que pensar en la población de aquella época, y un acto en diciembre muy pegado al mes de la Navidad, que se celebraba entonces muchísimo en Sevilla, igual que en otras partes, ¿no? Pero entonces no fue un fracaso de público, precisamente, si con la población actual pues miramos a muchos actos literarios que se celebran hoy en día, ¿no? Bien, pues ahora que se cumplen 90 años estamos teniendo un ciclo de conferencias dedicado a la generación, con una conferencia mensual. Ya Manuel Ángel pues nos dio una magnífica sobre Juan Ramón, el maestro del 27, ¿no? Y trató también pues del diario del poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, del que también se cumple el centenario. Van a pasar también con motivo de esta efeméride por allí pues profesores como Jorge Urrutia, que fue profesor de esta casa, o Rogelio Reyes, que también fue catedrático de literatura aquí. Y además, pues vamos a hacer algunos actos de lectura poética, como este mismo viernes, al que os invito y también pues os ruego que lo difundáis, desde las 12 de la mañana pues hasta por la tarde, hasta en torno a las 8 de la tarde, que habrá otro acto, pues habrá una lectura continuada de textos de poetas del 27. Va a ser muy variada, se va a leer tanto poesía como teatro, también incluso alguna pieza o algún fragmento de ensayo, y hay alumnos de secundaria, alumnos de facultades, pues incluso que van a
hacer unas pequeñas escenificaciones sobre alguna obra de Lorca, y esto digo que es este viernes, con motivo del Día del Libro. Y para diciembre tendremos una nueva lectura, pero esta será en homenaje también al 27, pero de lectura de poetas que quieran participar con poemas suyos, poemas propios, originales o ya o sea, inéditos o ya publicados. Y lo que queremos hacer así, se nos ocurrió, pues para reproducir un poco el espíritu que fue el 27, cuando fueron allí los poetas, pues fueron a dar las conferencias pertinentes sobre Góngora, ¿no? Ya muy conocidas, las Damaso, etcétera. Pero también, lógicamente, se promocionaron como poetas. Entonces, queremos dedicar ese día pues a que poetas que estén en Sevilla, que quieran venir, que sean sevillanos o que vivan aquí, pues que vayan allí a leer su poesía. Todo esto irá saliendo mucho en la prensa. Os invito también a participar, a ver de vez en cuando la página web del Ateneo, en la que vamos publicando semanalmente o incluso ya estamos consiguiendo con una periodicidad, una antelación de 15 días, pues los actos que están teniendo allí lugar. Y nada más, agradeceros todo lo que estáis haciendo y que el Ateneo no solo quiere llevar a las personas y a las instituciones allí, también salir a la calle. Por ejemplo, en los años 20 era famoso pues las veladas literarias del Ateneo en los corrales de comedia, donde participaron, en los corrales de comedia, en los corrales de vecinos, donde participaban, por ejemplo, pues poetas de mediodía. Entonces, pues que todo acto en el que salgamos a la calle en otra época que no sea el 6 de enero, pues también, por supuesto que el 6 de enero también, el 5 de enero, y además es el buque insignia del Ateneo, y pues ahí está José María Izquierdo, ¿no?, que fue precisamente quien impulsó esa gran cabalgata que hay en la actualidad y que este año ha dado pues fe de la trayectoria que lleva, ¿no?, en su centenario, pero también queremos salir a la calle el resto del año y os agradecemos pues que nos invitéis aquí. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí presentar brevemente al poeta. Intentaré verdaderamente no extenderme para darle la palabra, pero bueno, algunas ideas sí quería dar sobre su poesía, presentarlo también para los que aún no lo conocen, quizás brevemente su biografía también, bueno, pues datos que aparecen en las solapas de sus libros, ¿no?, o que aparecen en Internet, pero creo que es necesario darlo. Bueno, es un poeta nacido en Puente Genil, que estudia y se doctora en la Facultad de Filología en Córdoba, que dedica su tesis a Pere Gimferrer y que actualmente se dedica de forma exclusiva a la literatura, un poco como datos así esenciales. Ha publicado 7 volúmenes de poesía hasta el momento, 3 de ensayo literario y 2 de traducción. Ha ganado numerosos premios, probablemente lo más prestigioso de poesía hoy día en España, desde la Cesis de la Donais en el año 96, lo cito muy rápidamente: Premio Andalucía de la Crítica, ópera prima 97, Premio Gerardo Diego de Investigación en el 2005, Premio Gil de Viedma en el 2006 por la familia nórdica, Loewe en 2009 por Barroco, Tiflos en 2012 por Las Visiones y Ciudad de Melilla en el 2015 por La Fruta de los Mudos. Para no dejarme ningún libro de poemas detrás, les cito los 2 que quedan, sin recibir premio, por lo menos que yo sepa. La Luz y la Palabra, 2001, y Volcán Vocabulario, de 2009. Que sería La Luz y la Palabra 2, exactamente. Es importante subrayar que ha sido un poeta bastante traducido, está traducido a 10 idiomas, ni más ni menos. Ha aparecido en numerosas antologías, por citar algún ejemplo, 25 poetas españoles de Hiperión o La inteligencia y el hacha de Avisor, pero bueno, son muchas más, no sé si 10 o 12, ¿no?, las antologías en las que... La de Vicente Mora, por ejemplo, que es muy reciente. Exactamente, la de Vicente Mora, en fin, antologado pues numerosas veces. Y luego, pues para terminar, en cuanto a la labor poética, la labor de traducción, que es una labor de creación también, no olvidemos. Ha traducido poemas de Ron Butlin,
en Hiperión, pero sobre todo su obra magna como traductor es la obra completa de Emily Dickinson, en Visor, que ya ha tenido su segunda edición en el 2016. Y bueno, ahí está. Para terminar esta visión rápida de la obra, la vida de la obra, pues mencionar los dos libros de ensayo literario muy importantes, especialmente el primero, por lo menos para mi gusto, de 2010, Jacob y el ángel, La poética de la víspera, donde de alguna manera pues define su poética, ¿no?, su visión global de la poesía. Y bueno, esto tiene una prolongación en los casos prácticos que decía él hace un rato cuando charlábamos, en un libro de ensayos, de pequeños ensayos sobre muy diversos poetas, que se llaman Los eruditos tienen miedo, espíritu y lenguaje en poesía, publicado aquí en Sevilla por la isla de Siltolá. Así que, bueno, les recomiendo vivamente la lectura, eso, no solo de su poesía, sino también de su ensayística. Bueno, pues antes de cederle la palabra, me gustaría al menos pues, pergeñar dos o tres notas, ¿no?, sobre mi percepción de su poesía. Lo primero que quería subrayar es que José Luis Rey es uno de los poetas que realmente, de los poetas conocidos, quiero decir, de los poetas que más proyección están teniendo en los últimos tiempos, que está realmente en la historia de las formas a las que se dedica. Esto sería una perogrullada, ¿no?, hablando de pintura o de música contemporánea, pero en el caso de la poesía hay que subrayarlo. Hay muchos poetas conocidos, etcétera, que viven un poco anclados en épocas pasadas, ¿no?, o en estéticas que han hecho caso omiso de una gran parte de lo que se ha hecho de interés, ¿no?, en los dos últimos siglos. José Luis Rey no, José Luis Rey realmente bebe en profundidad de todo lo que se ha hecho de más válido en poesía desde el romanticismo, que él conoce bien, hasta los simbolistas, pasando por las vanguardias y todas las corrientes del siglo XX, sin apartar ni mucho menos todas esas corrientes irracionalistas tan importantes de las que él bebe y que, bueno, otros poetas pues parecen no enterarse mucho de que eso ha existido, ¿no? De hecho, cuando él hace un poco el recorrido de sus poetas preferidos, ¿no?, de sus fuentes, pues en la poesía española subraya la importancia de los novísimos, ¿no?, hoy día tan criticados por muchos, ¿no? Bueno, ahí está su tesis sobre Jean Ferrer, ¿no? Y ahí están también sus críticas sobre ciertos realismos banales, ¿no?, ciertos sentimentalismos de los últimos 30 años y que también han tenido esa especie de vía, ¿no?, de renovación en los últimos tiempos, y a los que José Luis Rey, sobre todo estos últimos, ¿no?, estos últimos poetas que ahora son tan famosos, pues les recomienda leer un poquito más, si no recuerdo mal, alguna entrevista. En fin. Digo que la poesía es un umbral, que lo importante es no quedarse en el umbral. Es decir, todo este fenómeno de la poesía de Internet, perdona que interrumpa. Sí, con gusto. Todo este fenómeno de la poesía de Internet estaría muy bien si se da el salto de Margot a Juan Ramón Jiménez. Ahora, que se dé ese salto, pues esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, ojalá se diera. Pero si por ahí se entra y se llega a Rimbaud, pues estupendo. Bien, bueno, pues eso, por una parte quería subrayar ese aspecto, ¿no?, de esta poesía totalmente enmarcada, totalmente en una línea muy clara de amplias y muy fructíferas lecturas. Y por último, bueno, intentaré ir más rápido. Pasamos a otro punto. Es preciso, al hablar de la poesía de José Luis Rey, insistir en la fuerte determinación, llamémosla filosófica, conceptual o simplemente estética, que está en la base de su producción poética. Les decía antes que Jacob y el ángel es un ensayo estupendo, cuya lectura les recomiendo. Y, bueno, resumiendo de una manera muy drástica, tanto lo expresado en el libro como lo que se desgaja de su poesía, diremos que
el concepto de la ausencia es muy importante, ¿no? La creación de un vacío en el seno del lenguaje para generar precisamente la poesía. De alguna forma se podría pensar en esa poesía medieval china, del alto medievo chino, ¿no? En el que la poesía tendría que ser como un trampolín. Dice, me parece que era Wang Wei, ¿no? El poema tiene que trazar en unas pocas líneas una especie de puente que va más allá. Sería una especie solo de un trampolín. Un poco por ese camino transita José Luis Rey. Leyéndolo me recordaba no solamente a los chinos, sino también, bueno, por gustos personales, ¿no? La obra de los herméticos italianos de los años 30, esas obras claves, ¿no? De poetas como Mario Luzzi o de críticos como Carlo Bo, aquellos ensayos maravillosos que se publicaron al final de los 30, en momento de la elocuencia de Luzzi, o Literatura come vita de Carlo Bo, donde precisamente se hablaba de todo esto, ¿no? De considerar el poema como, como dirá luego Valente, ¿no? Como un lugar del acontecer. De alguna manera, crear un vacío en el propio lenguaje para que puedan llegar esos elementos que podríamos conceptuar como conocimiento, sentimiento del absoluto, algo bastante difícil de definir. De hecho, en Jacob y el Ángel se habla de ser, pero tampoco las definiciones quedan totalmente claras, como es lógico. En cualquier caso, decía Bo, por ejemplo, Carlo Bo, que la poesía sería como un golfo de espera metafísica, ¿no? O decía Luzzi que el poema se organizaba en virtud de un contenido exterior, extralingüístico, definido como puro movimiento espiritual. Ahí está José Luis Rey. Ahí está José Luis Rey. Esto implica, desde luego, la renuncia a una comunicatividad inmediata, una renuncia a la crónica, a la actualidad, a la rabiosa actualidad, una apertura a lo irracional, sobre todo un buceo en lo desconocido. Y, en definitiva, una concepción de la poesía, como él dice en algún momento, en alguna entrevista, que para él la poesía es una religión. Una religión, evidentemente, haciendo abstracción de la referencia a las religiones establecidas, ¿no? Y a lo teológico en general. Pero pues sería eso, la concepción de la poesía como una vida integral. Creo yo que podría ser. Y cerrando, quizá dedicar algunas palabras a la imagen, ¿no? Centro de su poesía. Esa búsqueda, ese buceo en lo esencial y en lo desconocido se realiza básicamente a través de la imagen, esa imagen de cuño marinetiano, recordemos la idea de la separación entre los elementos puestos en contacto, ¿no? Por la metáfora, por la imagen, que cuanto más alejados sean, más chispa, ¿no? Y más emoción se sentirá. Él es un maestro en la elaboración de la imagen y sobre todo la base de la poética analógica es esa magia de la unión, ¿no? Y bueno, desde Rimbaud y desde Mallarmé está en la base de lo más interesante que se ha hecho en poesía y la poesía de Rey lo demuestra. Por último, algunas palabras sobre el ritmo. Digamos que es un elemento muy importante en su poesía, es un ritmo básicamente endecasilábico, pero lleno de variedad. Es un poco, a veces me recuerda un poco en el uso, ¿no? en la sabiduría del uso del ritmo, un poco a Gamoneda, ¿no? Que siempre sin abandonar ese ritmo endecasilábico, o bueno, raras veces se abandona, aunque se abandona, pero hay una gran variedad. Esa unión entre ese bajo continuo, ¿no? Endecasilábico, con esas rupturas y con esas variaciones, pues van creando una especie como de mandala, ¿no? Sonoro, en el que se van desarrollando luego otros ritmos semánticos y de desarrollo de la imaginería, etcétera,
y sobre todo es una especie de, lo veo como una especie de dique formal, ¿no? De alguna manera pensado precisamente para que en él se abran brechas, ¿eh? Un poco así lo veo yo. Bueno, os podría seguir hablando durante bastante tiempo sobre su poesía, al menos por el punto de vista subjetivo, todo lo que en mí suscitan sus versos, pero me callo, lo dejo a él leer y explicar su poesía. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Esto, como decía Stendhal, es para los happy few. Es un honor estar hoy en la prestigiosa Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias a quienes han permitido que yo esté hoy aquí leyendo mis poemas. A Manuel Ángel Vázquez Medel, que ya había leído antes de conocerlo. A Francisco Deco, a quien también he leído antes de conocerlo, y le doy una enhorabuena por su poesía vanguardista y también algo novísima, ¿no? Gracias al señor Vallecillo, a todos vosotros. Voy a leer un poema de mi libro inédito aún, La Epifanía. Este libro está dedicado íntegramente a mi mujer, María José, y lleva una cita de Corintios 2 que dice: el Señor es espíritu, y si lo pasajero fue glorioso, cuánto más lo permanente. En esa línea está encerrado el sentido que yo le quiero dar a mi poesía. La poesía como espíritu más allá del lenguaje, como búsqueda de lo esencial, aunque el lenguaje sea fundamental para llegar a lo esencial. El lenguaje debe ser una gran casa del espíritu, pero debemos ir más allá. Y si lo pasajero de la vida fue glorioso, cuánto más lo permanente de la eternidad, ¿no? El primer poema que voy a leer se titula Los vecinos de arriba y juega con la imagen. Yo creo que entra de pleno en la fusión de lo cotidiano y lo trascendente que propone mi poesía. ¿Quién no ha oído alguna vez ruido que hacen arrastrando muebles o rompiendo cosas a los vecinos del piso de arriba? Bueno, pues si el cielo es el piso de arriba de la tierra, ¿quiénes serán los vecinos de arriba? ¿Serán los muertos? Juzguen ustedes mismos. Los vecinos de arriba. Me gusta escuchar los pasos de los vecinos de arriba. Sale el sol que ellos pisan y rayos amarillos son el eco de los adivinados. ¿Qué hacen? Se pasan todo el día de aquí para allá preparando una fiesta y suenan cascabeles y son nubes o a veces llueve porque saltan. Así los oía de niño, todo el rato corriendo en el piso de arriba y me decía, si alguna vez estoy arriba andaré de puntillas como si nevara. Pero ha pasado el tiempo y aún los oigo arrastrar muebles y las patas de bronce del verano rayan el suelo y suenan como el apocalipsis. ¿Cuántos serán? ¿Serán rubios o azules? No, azul es el techo. Serán muchos, sin duda, casi un sindicato, y sus protestas caen. Son pájaros que vienen a posarse en nuestras pobres calvas. Quizá no hayan crecido aún, quizá el otoño sea el padre enfadado que llega de repente con grandes pisotones, y quien vuelca la mesa, quien lanza los cubiertos al suelo, porque suenan los vasos al romperse. Una familia numerosa vive en el piso de arriba, nunca los visitamos, siempre está averiado el ascensor. Nuestras ventanas bilingües entienden algo de sus cantos y gruñidos, y al fin viene la noche, y las estrellas solo nos permiten imaginar sus zapatos. El poema que leeré ahora también es imaginativo, creo yo. Está hecho desde el punto de vista de un perro, que es quien habla en el poema. ¿Ese perro será símbolo de la condición humana y el dueño ausente será Dios? Son solo pistas que doy para la correcta interpretación del poema, pues ya digo que todos mis poemas tienen un sentido, generalmente metafísico, envuelto en imágenes presuntamente irracionalistas, y digo presuntamente porque esas imágenes yo creo, o por lo menos yo intento, que sirvan al contenido. Es decir, para mí tan importante es la forma como que el poema tenga un sentido claro. Costumbres de los perros en Polonia. A las nubes pulgosas las flores ladran bajito. El atardecer no lleva bozal, por eso muerde los montes. ¿Quién puede distinguir al soñador del sueño? Yo era un perro elegante, en mis fauces llevaba cada día un periódico nuevo. En la iglesia nos daban los huesos de los santos, y nuestro olfato despertaba oyendo las campanas. Misántropos, aprendimos un alfabeto tísico, y nuestros amos se hicieron jinetes, nos enseñaron a cazar al zorro, bien por la libertad. Cansados de esperar una mano suprema que nos acariciara,
Nos fuimos por ahí a las tiendas y bares, a los parques y al puerto, y nos quedábamos embobados, viendo cómo subían los globos de los niños, pero al fin te echarán de todas partes. Antes los nobles se hacían retratar junto a su perro favorito, ahora no hay nobles y los perros somos huérfanos. Durero tuvo un perro que le traía los pinceles y los miembros del grupo de Bloomsbury eran auténticos perros. Galgabulf, Galgabulf. La soledad es esto y es la fe, en una voz y una mano. Ya la voz de mi dueño se apagó, su mano está escondida en las estrellas. Vamos a ver. Ahora imaginen al poema mismo como artefacto en movimiento. Al poema no como algo creado, sino como algo que es capaz de crear. Una máquina quitanieves es capaz de hacer algo, limpiar la blancura. Así el poema, en mi idea, es la quitanieves del espíritu. El poema avanza por el mundo para apartar la blancura y que el espíritu encarne en él. Esa llegada del poema al espíritu está simbolizada al final cuando la máquina dice que tiene fe en llegar a la cima nevada de Florencia. Florencia es el espíritu que aguarda y a lo que aspira el poema en movimiento. Canción del quitanieves canadiense. Me conducía Tom y bebía cerveza y cantaba baladas de su infancia. Yo no tuve niñez, nací de un mamut verde y fui por carreteras siempre blancas, pues blanco es el poema y los bosques extraños susurraban. Te hemos visto pasar a ti, te hemos visto pasar a ti, cordero que quitas el olvido del mundo. O la noche de los paracaidistas, también los hombres nievan, mueren unos encima de los otros, copos de amor, a todos los borré. Mi pala habló en hebreo, y a su paso se derretía el mundo. En mi cabina amarilla se posaban los cuervos, y era fácil andar por tanta soledad recién nacida. Yo vi los reinos verdes de la tarde, vi abrirse las puertas del cielo, arrastré a las sirenas con mi canto y candor, pues todo se derrite ante el que ama. Recuerdo mis visiones, los leñadores con camisas a cuadros, flotando tras la curva, las escuelas llenas de peces congelados, las pescaderías llenas de niños. Recuerdo bien la fuerza que yo tuve y cómo deseaba primaveras, porque yo trabajé desenterrando el sol. Esto fue hace mucho, el país es inmenso y nadie puede terminar la obra. Vi los ojos azules de los muertos, la tierra inacabable, la bella lejanía, la nieve es infinita. Cansado estoy, no puedo ya avanzar por caminos de cuento y los muchachos me han rajado las ruedas, pero tengo mi fe, algún día llegaré a la cima nevada donde aguarda Florencia. Y ahora pensemos, ¿y si tuviéramos a Dios metido en el bolsillo? Y no metafóricamente, sino literalmente. Este poema habla sobre mi religión, que ya ha mencionado Francisco Deco. Aunque yo adoro la figura de Cristo y la Biblia es tal vez la influencia principal en mi obra, mi religión es la poesía misma y mi Cristo particular Juan Ramón Jiménez, el creador de un Dios que era deseado y deseante. Juan Ramón le hablaba con maravillosa solemnidad a su Dios. Yo solo pretendo que mi Dios salga de una vez de mi bolsillo y que nos vayamos juntos de juerga. Dice así el poema. El Dios en mi bolsillo. Ven, sal de mi bolsillo y pórtate ya bien. Pía, pía en mis manos. Vámonos otra vez por ahí tú y yo. Y así el tiempo perdido, de los que nada ven, será una época de carruajes y joyas sobre el césped. Son tantas aventuras, las nuestras que ningún libro podría contarlas. Ahí van, un hombre y su dorado Dios ladrando, porque llega la hora en que mi Dios despertará por darme las alas que merezco y juntos nos iremos de juerga por Judea. Qué felices los dos, tú mi gato amarillo y yo libélula, en el Edén de la palabra en llamas. Anda, sal ya de ahí, ya no te escondas más, ya no te escondas como los niños sabios en el zapato de la bruja viva. Si mi Dios está en mí, que me rompa al salir desde mi cuerpo al mundo que le doy. Así rompe la flor la tierra última, así rompe la lava, la lavandera de los ojos sucios. Mi Dios, sal ya, pequeña niña mía, onza de azul que en mi interior quisiste girar en soledad.
estrella de los tontos trovadores, pues todo lo hice tuyo, y aunque yo ya no esté, cuando salgas de mí, estarás tú para que yo esté siempre. Oh danza de los bienaventurados espíritus, que suavemente salvas. Así suena el amor y es más que obra. Dilo así, paraíso. El siguiente poema se titula ¿Qué blanco es el principio? ¿El principio de qué y por qué es tan blanco? Yo creo que se trata del principio del espíritu al final del lenguaje. Donde el lenguaje acaba, comienza el espíritu. Y ese principio es tan blanco. Juan Ramón precisamente soñaba al final de su vida con escribir un larguísimo libro de páginas en blanco donde solo hubiera poesía y no palabras. Pues de ese libro del espíritu es de lo que hablo yo en este poema. Qué blanco es el principio. Mi Señor se ha dormido en la taza de té. Señor, Señor, despierta. Ya suenan los tambores. Ya es el día de la coronación. Un pájaro trae el libro sagrado donde escribiré la historia de nuestra expedición al Polo Sur, pues la mente de un hombre será blanca y los pingüinos cantan el himno de la gran eternidad. Mi Señor se ha dormido, ¿puedes tú despertarlo? Trompeta de la tumba. Pronto habrá que zarpar oleaje en el cielo cirílico. A veces pienso en el abrir los ojos y en el crear la luz. Tardaremos toda una oscuridad, pero, igual que los niños, caminan al revés en su celanda, yo cantaré callando, y será primavera si no soy. Señor, Señor, despierta, me caí al otro lado, por el viejo agujero de la tarde, y ahora quién, despertará muy suave, mi Señor, suave con cascabeles, muy suavemente como suena sal, el primer día mudo, porque el mar es silencio. Suavemente llamad a los dormidos que sueñan el ayer, y su ropa naranja, y su flor en el pelo, y esa belleza que tenían solo si estornudaban números. Mi Señor se ha dormido en la taza de té, muevo la cucharilla, y es Génesis, tal vez Getsemaní, lo que suena es amor lo que puede despertarnos. El siguiente poema es uno de mis preferidos en este libro y quizá en todos mis libros. Se titula Sabbath de los leprosos. Se me ocurrió sentado un día en un banco del Parque de Colón de Córdoba, frente al cual está mi casa. Era una tarde de mayo y veía caer la luz como en capas, como en copos, como si unos leprosos muy arriba en el cielo se estuvieran desprendiendo de su cuerpo luminoso y encendido. La identidad de estos leprosos se aclara en el verso final. Yo creo que es otro poema sobre la trascendencia. Sabbath de los leprosos. Cayó de vuestro cuerpo esta tarde naranja, leprosos de la luz, os alzaréis, pasad, derramando otro clima, y despertad y no haced nada nunca, nada más que cantar y abrir los ojos, porque mayo es la muerte, y el amarillo cae de vuestra piel, y la palabra es pura, porque cae de vosotros. Ahora estaréis quietos, ahora las leyendas por fin descansarán, y el lazareto azul de las cerezas será la capital de la gran música, del sonido que salva, porque cae, porque cae. Las partituras pierden sus corcheas, las letras llueven de los libros, nievan campanadas, zapatos de los idos, el cuerpo se deshace en esta luz. Leprosos de la gloria, mirad que fácilmente el sol es la rodilla que perdéis, y subís, cada vez más delgados en el aire. De niño nunca supe agradecer el cuerpo que dejabais, sonando en las agujas y las cúpulas. Solamente lo vi caer despacio, vuestros cuerpos en llamas. Yo dije atardecer, pero erais vosotros. ¿Y ahora cómo amáis? ¿Es cierto que si estáis muy quietos brotan margaritas y pájaros? Yo sé que es vuestro el reino y soy humilde, pues quiero ser aún el que pasa asombrado debajo de la piel, el que siente los copos siempre rubios caer de vuestra herida, o muertos derramando primavera. Transformación de Picio
Es un poema yo manejo en mi poesía gracias a que lo aprendí de mi maestra Emily Dickinson. Creo que lo más alto puede encarnar en lo más cotidiano y que lo más solemne se puede unir con lo que más sentido del humor tenga. Esto lo hace Dickinson en muchos poemas. Y también lo hace Wallace Stevens. Y en España lo hacen algunos poetas. El mismo Jim Ferrer tiene poemas con mucho sentido del humor. Luis Alberto de Cuenca, en fin. La lista sería larga. Entonces yo intento manejar ese sentido del humor. Transformación de Picio es un poema, pero con tema serio, claro. Es un poema sobre la gracia. La gracia que nos toca y nos libera y nos purifica y nos transforma. El feo Picio, imagínenlo, una mañana luminosa, es transformado en guapo por obra de la luz. La luz le da en plena frente y el feo se vuelve bello. Es un poema sobre la gracia poética misma, capaz de transformar en un bello doncel espiritual a quien escribe y a quien lee. Transformación de Picio. Oh, ser guapo por fin, tener palomas alrededor y mi revuelo armar, y ver cómo las nubes me sonríen al pasar junto a ellas y de cada chimenea salen ranas. ¿Dónde vas, guapetón? Ven con nosotras. Qué música hay en mí. Si he aprendido a tocar el clavicémbalo, la luz me dio de pleno en plena frente y ahora mis bucles voladores besan el viento y soy así el querubín que quieren las damitas. Niñas, niñas, la nuez, de este mundo he partido y salió un príncipe. Paseo por la ciudad en un descapotable y se envidian los árboles al verme, cómo ha vuelto este ahora. Pero los guapos somos generosos y yo perdono a los que aún esperan su minuto de mayo, su turno en la solar transformación. ¿No visteis a los muertos levantarse y peinarse delante del espejo? Mis zapatos azules me conocen, ahora por fin y por primera vez se sienten bellos porque al bello llevan. Casanova descansa, porque ya tiene sucesor en tumbas que se vuelven espigas y pan rubio, y las francesas van con polizón y peluca a la sala donde al fin entraré. ¿Es el mismo que iba por la tierra espantando a los pájaros? Soy yo, pero ahora soy yo. O ser guapo en el reino de los mudos y andar tan elegante y tomar solo pastas blancas con té. Mi reloj de bolsillo pende de una cadena, mi casaca reluce. Me afeité y fue otoño. Las hojas de mi barba lloraban al caer. Nadie quiere apartarse de los guapos, pero os traigo promesas de que un día seréis bellos también en la resurrección de los ratones. La sinalefa que me hará eterno, partiendo de un recurso o una figura como la sinalefa, una licencia poética, imagino que esa sinalefa es la misma poesía que nos hace dar el salto y nos une a la eternidad. La sinalefa que me hará eterno. Pues si yo acabo en luz y en luz empieza el Dios, sinalefa, tú sálvame. ¿Cuántas veces uniste a Francia con su nube? Únese al muerto con la luz que espera, pues las vocales vivas son trompetas que abrazan su rugir y un nudo en Jericó ata los altos con la gran mañana. Sinalefa es mi pelo, sinalefa mis pies, se unirán a otro sol que es amarillo como mi última boca y silencio, así han de sonar como los niños que apedrean la iglesia y la iglesia devuelve campanadas. Si un río se interpone, mi sinalefa es barca. Caronte, di tu caridad ligada a luciérnagas listas que saben que el mar cabe en la botella gris. Yo soy mi sinalefa, yo anudo noche y día, cuerpo y ser, y soy el costurero de los versos hilados a las tumbas. Sí, mi sinalefa, sí que yo soy la mano que soñaban los místicos, la mano que se alarga, remueve las estrellas y toca a las mujeres, las que están por venir. Una música es otra, un cuerpo es otra luz, porque mi sinalefa así lo quiere y vamos descalcitos sobre la cuerda equilibristas torpes que saben que ya nunca caerán, que saben que salieron de una casa en abril y hacia otra casa van y no oscura, que dirán de la última vocal, que astro en plenitud, que se apaga y luego enciende la primavera. Hop, un salto y ved, ya hemos llegado.
Los eruditos del siglo XVIII entrando por mi ventana, este título tan raro, es para mí un poema curioso. Está claro que es un canto a la figura del poeta que, aunque no sea tan culto como un erudito, al menos tiene el poder de las visiones. Pero sobre todo tal vez sea un sencillo poema simpático sobre la siempre difícil relación entre el poeta y sus críticos. Dice así: los eruditos del siglo XVIII entrando por mi ventana. Doctor Johnson, otra vez por aquí. A Milton pones faltas y a mí vienes a verme entrometido. ¿Qué ves en mis poemas? ¿Acaso puse lagos entre sílabas molestas o bien dije que las vacas de Yorkshire son hijas del cordero? Pues vete con el viento, este viento que trae al abrir la ventana a tantos eruditos a mi cuarto, con sus lupas, su tos, su hisopo sísmico, estropean mis páginas y cantan roncamente cuando me quedo dormido. Sueño con una primavera inglesa cuya brisa no traiga estudiosos y sí muchachas búlgaras, las que hacen tarta de manzana y cumplen sus promesas. Vosotros, sabios fantasmas de la fe sombría, sabios coleópteros, venís sonando y todo lo dejáis profanado, las tumbas verbales se abrirán en un día de gloria y caeréis los glotones eruditos, absorbidos por el vendaval, a pozo de Mió. Oh tenaces ateos, ¿es que no veis al Dios tan pequeñito que me nace de mi mínima letra, al Dios que zumba y que perdona a los poetas verdaderos, porque solo el poeta puede ver y vosotros ahí estáis hartos de oír? Y quisiera terminar, con dos poemas, si acaso, si da tiempo, leeré alguno más. Este poema es importante en el libro, está ya casi al final. Se titula Los nuevos ricos o la resurrección en entredicho. Este poema imagina a los muertos como los nuevos ricos del espíritu que han fundado un imperio del dólar amoroso en lo invisible, en un reino que no podemos concebir, y por ello el verso ¿quién puede imaginar una Suiza en la tumba? Los muertos serían los ricos del universo, pues habitan la casa del espíritu. Dice el poema: los nuevos ricos o la resurrección en entredicho. No creen en ti, flor gemela de Juno. No creen en ti, en la magnolia de Madagascar. Pero yo sí que creo. Yo creo en el alzarnos otra vez, en ser valientes y dulces, y jóvenes, y con la gracia concedida por tucanes, que son símbolo amarillo de nuestra eternidad en otro aire. Oh marinos del aire, los dormidos alzados de las tumbas, tendidos levitáis sobre rosas de marzo, y Lupin os acepta, y hay miles de durmientes flotando por el cielo. ¿A dónde llegaréis, emigrantes? ¿Qué América será la acogedora en tanta noche? ¿Qué imperios fundaréis? ¿Y qué fortuna haréis con el primer dólar multiplicado hasta haceros los dueños del gran libro? Pues solo los despiertos decís versos y verdad, y a ver cuándo los poetas famosos rozarán el dobladillo hebreo de vuestros pantalones. Dejad caer al menos los zapatos, emigrantes de junio. Pues en la poesía hay que andar bien descalzo. Quien pisa nubes pisa eternidad. Decidme, si el primer beso aquí será el primer millón allí, si la primera vez que visteis el mundo será leyenda muy vendida allí, donde nadie recuerda el esplendor. Los ricos siempre roban, vosotros nos quitáis la juventud y el mar y la mañana, y aun así nadie cree que ahora hayáis despertado. ¿Quién puede imaginar una Suiza en la tumba? Dejad amar a pobres ignorantes, vosotros que ya sois todo el amor. Sí, vosotros que ya. Pero ¿qué es esto? Hombres del Potosí, seguid cantando. Y yo creo que me da tiempo a dos poemas más. El pendolista en Getsemaní. Como saben ustedes, el pendolista es el especialista en hacer letra hermosa. Esto salía en un verso de Ángel González, poeta que es de un registro totalmente distinto al mío, pero que me gusta mucho, como debe ser, ¿no? Que nos guste lo contrario de lo que hacemos nosotros. El pendolista en Getsemaní refleja otra vez esa dicotomía entre escritura, poesía escrita y poesía espiritual, o esencia de la poesía, lenguaje, poesía.
Todo eso que abordo en Jacob y el Ángel, como bien ha dicho Paco Deco. Pondré en hermosa letra este desastre. De niños, en el huerto del olivo, escribíamos lentos esa T de traición y la F de fe y fuego oculto. Pues después la paloma envuelta en llamas trajo el fuego a la lengua y apenas daba tiempo a escribir bien tantas cosas extrañas. Pero eso fue más tarde. Lo cierto es que la noche aquella en que todos dormían menos él era hermosa y muy fresca. Cascabeles, las ramas, tenían el sonar del paraíso. Para eso, tanta letra bonita. Él nunca escribió nada, dibujaba lo sumo en la arena y su idioma era anterior a esta manía nuestra de fijar su palabra. Sí, de pronto la lechuza avisó. Yo estaba retocando esa sentencia, que sea tu voluntad y no la mía. Oh marea de mi letra, oh mis torres bellísimas, dedicadas a hacer la leyenda de un hombre y la casita de la fe que canta. Pobre caligrafía de mi arte, sometida a la sangre, pero encuentro esperanza en la flor. También es escritura hermosa ella y apenas dura. Dad mis papeles al viento. Aquel hombre era espíritu, y yo solo el escriba tantos años, que sople y sople el viento, como en aquella noche, que a fuerza de soplar la volvió blanca. Si la verdad es blanca, mi letra será blanca. Él entregó su sangre, y yo entregué mi tinta, pero ninguna queda. Solo el soplo nos hizo al deshacernos. Para terminar, el penúltimo poema del libro, que no hace falta aclarar, creo yo, quién es el jardinero al que se le reza. Mi oscuro jardinero, poda venas y labios, para que crezca luz, para que crezca el rubio roble del resucitado. Endereza mis huesos, injértales un sol, y con mi cabellera bella y blanda, haz un seto magnético que atraiga una mariposa blanca y la devore. Dobla mis dedos hacia el este. Corta el césped que puebla mis rodillas y llora si no puedo alzarme aún. Pero en mayo tu obra estará hecha y yo floreceré y seré gloria y agua y bandera. Sí, suficiente fue tu amor, tu cuidado, mi oscuro jardinero. En mayo me verás como yo era, pues todo vuelve. Oh, mi oscuro, dame luz. Siembra en mí la semilla de mi felicidad, que no fue fuego, sino tallo crujiente y pétalo y pudor. Y si en mayo florezco, mírame y presume de mí. No deje de regarme y canta a oscuras la canción de esta nueva infancia mía. Muchas gracias. Me vais a permitir que le agradezca de todo corazón no solo que esté con nosotros y nos regale su palabra. Él lee muy bien, no todos los grandes poetas leen bien, pero bueno, eso también forma parte de la diversidad de la poesía. Y estaba pensando varias cosas, ¿no? Ahora os voy a dar la palabra porque ya que somos tan poquitos, pues antes de que se nos vaya podemos, yo creo que dedicar unos minutos. Pero pensaba lo curioso que esta epifanía se nos regale aquí un lunes de Pascua que termina con resurrección y que curiosamente además bajo los auspicios del Ateneo de Sevilla, especialista no solo en poesía, sino en epifanías, ¿no? Quiero decir que he vivido con mucha intensidad, que he pasado un momento espléndido, muy intenso, que voy a ser uno de los primeros lectores ávidos de esa epifanía, porque verdaderamente todo lo que aquí se ha dicho, y siempre Paco Deco es muy fino en todo lo que dice, pero yo haría el énfasis después de esta lectura en eso que yo siempre le digo a la gente en una tarea tan complicada como la de un taller de poesía que no se atrevía a dar nadie y que yo, que soy muy osado, al menos para que la gente lea a quienes tienen que leer, pues me he atrevido desde hace años, ¿no? Un buen poema es la conjunción mágica, recordando que la palabra mágico significa Macht, lo que tiene poder, lo que tiene fuerza, lo que tiene virtus,
esa conjunción entre una cosmovisión, un universo personal y, como ha subrayado muy bien Paco Decco, un universo expresivo, un ámbito de la forma de la expresión, ¿no? Yo creo que aquí en este nuevo libro de poemas que aquí se nos anticipa, creo que además intuyo algo que es propio también de todo gran poeta, ¿no? El intentar seguir adelante, caminar hacia ese poema único, que era el que yo titulé mi libro sobre Juan Ramón Jiménez, el poema único, ese que siempre queremos decir, pero que cuando decimos se nos aleja y queremos volver a decir. Y el gran poeta está toda la vida intentando escribir un único poema que nunca escribe, ¿no? Me parece muy bonita ese asedio, esa búsqueda en la palabra, esa búsqueda con intensidad. Yo, que hice uno de mis primeros ensayos literarios, muy breve y muy intenso, sobre Dios deseado y deseante o la inversión de la mística, he visto también en un poema de alguien que se atreve, y creo que la poesía consiste también en eso, en atreverse a continuar ese camino abierto por ese que en esa potencia metafísica, metafisis, pues claro que los seres humanos vamos más allá de la fisis, que no podemos ver por otra parte, ¿no? Hacia esa realidad invisible, también juanramoniana, y que nos dijo que eso que él buscaba era la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, el gozo del temblor, la luminaria, el clariver, el fondo del amor, el horizonte que no quita nada, la transparencia, Dios, la transparencia, ¿no? Y me ha encantado que en esos retos, decía Harold Bloom, en la angustia de las influencias, que todo gran escritor se hace grande, no ignorando, sino leyendo a los grandes y poniendo a prueba, midiendo y fracasando muchas veces, pero en eso también consiste la vida, su voz con otras voces, ¿no? Y todo eso me ha encantado y no tenía más remedio que decirlo para darle las gracias de nuevo y darles a ustedes la palabra por si alguien quiere comentar o decir algo. Pero bueno, como pueden ver, es algo que yo no traía preparado y que tal como lo siento lo digo, ¿no? Y el regalo de esta tarde, ¿no? Eso es decir, yo estuve aquella tarde de Pascua oyendo la Epifanía de José Luis Rey. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. No sé si alguien quiere comentar o decir o preguntar cualquier cosa. Y si no hace falta, no le toques ya más. Así es la rosa. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte aplauso para José Luis Rey.